Bienvenidos a mi podcast del libro de Mensaje para ti de Ana María Machado. En este podcast vamos a hablar sobre el primer capítulo, un virus misterioso. Comencemos. Un virus misterioso. El mejor trabajo fue el del grupo de Guillermo. Cuando escuchó el profesor de historia hacer aquel anuncio, Uy se llevó un susto. Los otros también debieron sentirse muy mal. Sinceramente, eran conscientes de que su grupo se había dejado estar y de que habían dejado muchas cosas para última hora. Están seguros de que todo había salido medio improvisado. Sabían perfectamente que en el último día, cuando salieron de la casa de Sonia, prácticamente expulsados por su madre, pues ya era muy tarde. Todavía les faltaba organizar todos los textos en el computador antes de imprimirlos. También les faltaba terminar un montón de cosas. Era imposible que el trabajo hubiera quedado bien hecho. No entendían por qué un profesor tan exigente como Meireles pensaba que semejante trabajo era el mejor de la clase. Guillermo miró a Miguel, quien parecía más asustado aún, y la misma expresión se repitió en los demás integrantes del grupo, Mateo, Fabiana y Sonia. Esta última se llevó la mano a la boca y sus ojos desorbitados expresaron una sorpresa total. Sabía más que nadie que aquel trabajo de los egipcios parecía una colcha de retrasos. Recordó que había trabajado en el computador hasta la madrugada después de que sus compañeros se marcharon. Estaba tan cansada que tuvo dificultades, incluso para ordenar las páginas impresas, y al final había sobrado un fragmento que no pudo identificar. Sonia no sabía quién había escrito o enviado aquel texto, cómo fue a parar allí ni de qué se trataba. No pudo insertarlo en el trabajo y terminó por descartarlo, tal como sucede cuando alguien se dispone a arreglar un reloj en los dibujos animados. Una vez que lo ha cerrado, descubre que ha quedado unos resortes y unas rueditas afuera. El profesor Meireles siguió comentando, a pesar de que está un poco mal estructurado. Claro, pensaron todos, quedó hecho un desorden. Es muy interesante y bastante original. ¿Quién lo diría? Especialmente la parte sobre la experiencia monoteísta de Akenatón. Rayos, ¿quién habría hecho esa parte? Yo ni siquiera la vi, fue el pensamiento general del grupo. No les voy a dar la máxima nota porque está un poco confuso en algunas partes. Sigue confundiendo las cosas, fue lo que cada uno pensó, sin tener que intercambiar una sola palabra. ¿Y por qué no hacer referencia a las fuentes utilizadas en esa parte de la investigación? Pero la idea de incluir el tema es original, creativa y fue presentado con mucho acierto. Voy a leer el comienzo para que toda la clase entienda a qué me refiero. Y mientras todo el grupo coincidía mentalmente con el hecho de que ninguno de ellos tenía la menor idea de lo que había dicho Meireles, el profesor se aclaró la garganta y comenzó a leer. Aunque en vuestros días, es decir, en los nuestros, se me había escapado ese error. Hizo una pausa y corrigió con el bolígrafo en el papel. Comenzó de nuevo. Aunque en nuestros días el nombre de Faraón Tutankamón es muy conocido, se ha convertido en una verdadera celebridad gracias al descubrimiento de su tumba y la fabulosa riqueza del tesoro encontrado en ella. La verdad es que él no tuvo mucha importancia para sus contemporáneos. Asumió el gobierno cuando todavía era un adolescente. Era delicado, un poco enfermizo y sin carácter. Reinó durante poco tiempo y murió antes de cumplir los 20 años. Llegó al trono por medio de una serie de intrigas palaciegas. Fue apenas un juguete en manos de fuerzas políticas, religiosas, interesadas en recuperar el poder que les había quitado su antecedor, ya que lo perderían para siempre si no derrocaban al antiguo faraón. Por eso necesitaban ostentar todo ese esplendor para que la imagen de Tutankamón pudiera impresionar al pueblo. De ese modo, todos se olvidarían de Akenatón, el faraón depuesto. Sus enemigos estaban convencidos de que así sucedería, pero la historia no se olvidó de él, pues era un hombre culto, un pensador. Fue el primero en formular la idea de un dios único, Atón, el sol, a reemplazar los diversos cultos tradicionales en honor a dioses por la adoración a la luz, al calor y a la energía, concebidas como fuentes de toda la vida de la tierra. Akenatón mostró tener una mentalidad muy adelantada para su época. También valoró el papel de las mujeres. Su esposa, Nefertiti, tomó parte activa en la formación del gobierno y de la nueva doctrina. Sabía escribir y compuso varios himnos religiosos y poemas en homenaje a Atón y a la naturaleza. Mientras Meireles leía, el grupo de Guillermo continuaba mirándose de reojo. Ninguno había investigado aquello ni recordaba haber visto siquiera ese tema, entre los que revisaron y resumieron antes de salir de la casa de Sonia.
Claro, solo podría haber sido ella. Seguramente encontró algún libro o en internet. Decidió incluirlo en el trabajo, pero le había quedado muy bien. El profesor continuó. No le voy a leer todo el trabajo ahora. Solo quería darles una muestra después de esa introducción. El grupo describe los principios de la nueva religión, las dificultades que tuvo en enfrentar Clinton debido a sus creencias, el traslado de la capital propuesto por él, los intereses económicos que desafió y los enfrentamientos que tuvo con los poderosos. El texto realmente quedó muy interesante. Yo también aprendí varias cosas, por ejemplo, sobre Nefertiti, y me avergüenza reconocer que no sabía casi nada de esto. La única reina descatada de Egipto que yo conocía bien, además de Cleopatra, era Hatshepsut, quien comandó ejércitos en una expedición marítima para viajar alrededor de África y tuvo un poder excepcional, pero yo solo sabía que la reina Nefertiti era esposa de Akhenaton y que era tan hermosa que su esfinge continuó fascinando a la humanidad durante el transcurso de los siglos. Tal vez la imagen de su rostro sea la más bella que nos haya legado los antiguos. Alguien debió hacer una broma en las filas de atrás porque se vieron unas risitas, pero Meyeles las ignoró por completo y no interrumpió su discurso. Continuó animado. Una escultura de la cabeza de Nefertiti que está en el Museo de Berlín es una de las piezas más deslumbrantes y bien conservadas que nos ha llegado de la antigüedad, pero yo desconocía por completo el papel intelectual de Nefertiti y también su originalidad. Ella fue la única reina de Egipto en ser plasmada en un barro bajo relieve en medio de escenas domésticas y sentimentales al lado de su marido, cargando a sus hijas, conversando y jugando con ellas. Busqué en la literatura especializada y encontré información sobre todo esto y confirme la importancia de Nefertiti que ustedes señalan en su trabajo. Y en la biblioteca descubrí una novela contemporánea muy buena y quiero decirles a los perezosos que es muy corta. ¿Sobre qué periodo? Escrita por Naguib Mahfouz, un novelista egipcio que recibió el premio Nobel de Literatura hace pocos años. En fin, tenemos que reconocer que el grupo hizo un gran trabajo. Realmente los felicito. ¿Dónde encontraron todo esto? Silencio. El profesor repitió la pregunta. Guillermo respondió de forma evasiva. Ah, profesor, investigamos tanto que no lo recordamos. Seguramente alguno de nosotros la anotó en algún lugar, pero creo que lo arrojamos a la basura. Discúlpenos. Es una lástima, Guillermo. Eso no se hace. No es nada científico y atenta contra un buen trabajo. No se olviden de lo que yo recomiendo siempre. Pueden investigar en internet, pero deben citar dónde proviene la información para que yo pueda confirmar su credibilidad. De hecho, la bibliografía es indispensable. Es necesario identificar sobre la fuente y citar las referencias en una cuestión de honestidad y también de responsabilidad profesional. Le da más consistencia al trabajo y puede marcar una diferencia significativa en esta época de levadures superficiales. Y Meirelles se enfrentó en este tema que tanto le gustaba, repitiendo por enésima vez que lo más importante que deben enseñar las escuelas no es la información, sino la formación de actitudes sociales dignas, la transmisión de valores éticos, el rigor y el entusiasmo en la búsqueda de conocimiento. Todos habían escuchado aquellos miles de veces. Cuando se enfrascó en ese discurso parecía que no fuera a terminar nunca. Guillermo se desconectó mentalmente y pensó en la estrategia que utilizaría para pasar al siguiente nivel en el juego computador que le habían regalado 2 días antes. Como siempre, Fabiana hacía dibujos en papel como si fuera una diseñadora de modas. Y Mateo con el sándwich que iba a comerse en la y Mateo cenaba con el sándwich que iba a comerse en la cafetería de la escuela, pues estaba muriendo del hambre. La clase terminó y llegó la hora de recreo. Todos rodearon a Sonia. ¡Qué bien salvaste la patria! ¿De dónde sacaste esa historia de Dios Sol? Quiso saber Mateo. ¿Y esa cosa de modelo de belleza? Fabiana quería preguntarle sobre el maquillaje y la moda del antiguo Egipto. Solo pensaba en eso. No tengo ni la menor idea, les aseguró ella. Al comienzo sus compañeros no lo creyeron, pero Sonia insistió. De verdad, imprimí todo y me fui a dormir. Al día siguiente ordené las hojas impresas antes de venir a la escuela y vi que había unas cosas extrañas que no recordaba haber visto antes ni de las que hubiera hablado con nadie. Eran unos textos que estaban en un documento que alguno de ustedes me envió por email. Suprimí lo que creí que no tenía nada que ver, pero dejé eso porque hablaba de un faraón. A fin de cuentas, el trabajo era sobre el antiguo Egipto y estaba demasiado corto. Creí que hablar de otro faraón podría reforzar la historia y arreglarle más renglones. ¿Y los textos que no incluiste? Le preguntó a Mateo riendo. ¿Acaso
¿Acaso no haces también un trabajo de química? ¿Tenemos que entregarle uno a Nancy a fin de mes, recuerdas? No, respondió ella. Había unos poemas, una carta, no recuerdo muy bien. Puras tonterías, así que les arrojé a la basura. Sin embargo, Sonia siguió pensando en eso después de llegar a su casa. Había quedado con curiosidad y quería leer todo de nuevo. No debió arrojar los papeles a la basura así sin más. Pero, ¿realmente los había arrojado? Tal vez los había guardado por usar el otro lado de la hoja, como acostumbraban a hacer todos en su familia. Los buscó y encontró los textos en la pila de papeles usados. No sabía si el texto estaba completo, pero reconoció un poema, pues estaba impreso en el mismo tipo de letra utilizado en el trabajo de Mengele. Cada día, cuando llegamos y nos llamas con el canto de los pájaros, todo en ti es alegría. El Dios único que seca nuestras lágrimas. El Dios que escucha el silencio de las pobres. El hermoso y el magnífico. Cada día, cuando extiendes tu red de luz y calientas el mundo con el calor de tus rayos, todo en ti nos trae vida. El único Dios que nos alimenta. El Dios que madura las cosechas. El hermoso y magnífico. El poema continuaba así durante varias estrofas parecidas. También encontré una carta. Bueno, no era exactamente una carta, pues no tenía fecha, encabezamiento ni firma, pero tampoco era un email, pues no tenía las identificaciones propias de un correo electrónico. Sin embargo, está escrito en primera persona y dirigido a alguien. Disculpa, sé que no debo entrometerme, perdóname, estaba tan cansada que sentí deseos de ayudarte. Me acordé de mis queridas hijas con quienes me encantaba jugar y a quienes siempre les enseñé todo con mucho placer. Hay días en que los observo, o mejor, que los veo ustedes enfrascados en esos asuntos tan próximos a mí y me siento muy cerca de ustedes o de vosotros. No sé cómo decirlo, algunas cosas son difíciles. Eso de tú, usted, ustedes y vosotros me confunde a veces. Pero el tratamiento entre las personas era mucho más difícil anteriormente, así que debo reconocer que las cosas se han simplificado en el transcurso del tiempo, ya que decir manifestarme o hablar con la verdad, no solo siento deseos de ayudar, sino también de mostrarme un poco. Si es que logras entenderme, si es que ustedes pueden hacerlo, si vosotros lo lográis, y quiero relevarme porque me enorgullece mucho escribir, como podéis imaginar. Siempre le agradecí a mi padre por haber tenido el valor de enseñarme. Sé que no fue el único. Otros escribas también le enseñaron a escribir a sus hijas. Yo también le estaba enseñando a mis niñas a descifrar los caracteres escritos, pero fuimos interrumpidos brutalmente por los acontecimientos políticos que se precipitaron sobre nuestra ciudad. Sin embargo, estas situaciones no eran muy comunes. Primero se enseñaba a dibujar, era siempre el primer paso esencial. Yo tenía un lindo estuche de madera que podía guardar los cálcamos que creo que ustedes llaman pinceles o plumas. Estábamos elaborados con tallos de junco, unos tenían extremidades achatadas para abrirse en forma de abanico y servían para pintar. Otros tenían la punta afilada para hacer trazos. La tapa del estuche se deslizaba y se veía 4 cavidades redondas donde yo guardaba los pigmentos. El estuche de mi padre tenía 9 cavidades. Pues trabajar en el palacio utilizaba muchos colores. La mayoría de los escribas solo tenían dos, para el negro y el rojo. Ese estuche fue uno de mis mayores tesoros. A pesar de todas las maravillas que tuve, siempre me gustó dibujar y pintar. Aprovechaba cualquier caracola, cualquier pedazo de piedra o cerámica para practicar. Mi mamá me dijo que yo pintara algunas piedras de la pared de nuestra casa. Su pintura favorita era un hipopótamo dentro del agua con la boca medio abierta. Y la que más me gustaba a mí era la de un ave entre los juncos a la orilla del río. Pintar y dibujar era muy importante para aprender a escribir de tal forma que todos pudieran entenderme. No todos los signos eran tan simples como el del dios solar. Supongan que quieren dibujar un chacal y que salga un gato, o un halcón y que salga un codorniz. Todo el sentido cambiaría y sería otra palabra. En resumen, nuestra escritura estaba conformada por dibujos y no por letras como la vuestra. Como eso tuve que practicar mucho cuando tenía casi el tamaño de tu hermano menor. Mi papá me enseñó a sentarme en el suelo con las piernas cruzadas como en hacer los crías para poder desenrollar el papiro poco a poco, ir dibujando los signos con mucho cuidado, de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. Lentamente aprendí a formar palabras. Mi papá era escriba del palacio, un hombre importante y me enseñó a sujetar el tálamo de la forma correcta y hacer los dibujos con la precisión adecuada. Los escribas eran hombres simples y yo sabía que la actitud de mi padre al enseñarle a una niña a leer y a escribir era un acto de valor y una prueba de amor. Por eso cuando crecí y me casé pude hacer algo maravilloso, escribir las palabras de los himnos que yo misma inventaba y cantaba. Cantar, tocar y bailar eran parte de la educación de las niñas. Era como tejer y bordar, pero
yo le agradezco por ello. Nunca me sentí tan importante como en el día en que logré escribir mi nombre y trazar con firmeza la silueta del cartucho. Ese modelo con esquinas redondas que utilizamos alrededor del nombre de las personas, no será posible hacer eso ahora en su computadora. Pero si ustedes quieren, o si vosotros queréis, les dejo aquí un link. Solo tienen que entrar a la página web y navegar ahí encontrar Nefertiti. Ah, alguien me está haciendo una broma, pensó Sonia. Era mejor no hablar de ese asunto con nadie y ver si el bromista aparecía nuevo. Pero nada le impedía buscar ese link, perteneciente a la sección de egiptología y más concretamente a la escritura egipcia de un museo. Tenía muchas cosas sobre los jeroglíficos, los signos utilizados en la escritura del antiguo Egipto. Había una lista con un montón de esos diseños y los sonidos de sus equivalentes aproximados en las lenguas modernas, y había también explicaciones más generalizadas, por ejemplo, que los nombres propios siempre estaban encerrados en un óvalo o, mejor, en un rectángulo, con los bordes redondeados y un trazo recto. En la base era el cartucho, como estaba escrito en el mensaje que Sonia acaba de leer. Posteriormente, ella descubrió otra cosa que le produjo mucha curiosidad. Una pequeña ventana decía: ¿quieres ver cómo describen algunos nombres famosos? Haz clic aquí. Sonia hizo clic y apareció una lista: Cleopatra, Ptolomeo, Ramsés, Tutankamón, Tutmosis. En el medio, como si le estuviera llamando, se destacaba el nombre de Nefertiti. Sonia seleccionó el nombre con el cursor e hizo clic de nuevo. En la pantalla apareció la imagen. Se trataba de algún bromista erudito, pero ella no iba a hacer el ridículo de contárselo a nadie. Sin embargo, sintió curiosidad de saber quién se estaba divirtiendo a costa suya. Gracias por escuchar este libro sobre mensaje para ti. Está algo largo, pero aquí nos relata el primer